gracias. Hemos hecho un repaso en la mañana, por si alguno no ha estado con nosotros, en este encuentro que intenta ser un encuentro que va a repasar las claves de la propuesta curricular que hay en este país en este momento, como es la ONLOE, pero que lo hacemos con perspectiva. Queremos analizarlo, queremos además ver qué otras alternativas hay, queremos ver cómo lo ven diferentes sectores de la comunidad educativa. Hemos hablado mucho esta mañana, primero nosotros, los de los grupos de innovación e investigación, que no hacemos sino estudiar qué dice la propuesta nueva, e incluso haber provocado libros nuevos, haber tratado de editar qué es lo que subyace, qué cosas pueden quedarse. Cada ley de las que se han propuesto en los 40 años, por mucho que os parezca que no, han dejado señales, y algunas de ellas muy positivas. Otra cosa es que nuestra lectura, y la lectura a veces de nuestro discurso permanentemente demasiado beligerante en educación, pues trate casi de destrozar nuestra historia. No es así. España, sabéis por los resultados internacionales, que se coloca más en torno a una media que más atrás, como van a estar países muy pioneros, como le ocurre a Estados Unidos, últimamente a Alemania, y ha habido avances serios desde nuestros años 70, Ley General de Educación, LOCSE y demás, a nuestros actuales. Cada ley ha intentado algo, eso es evidente. Que lo haya hecho con menor o peor fortuna, parece que es evidente que tenga que ser reflexionado aquí, en estos lugares, y que lo hagamos ahora, cuando han pasado ya casi 40 años, más de 40 años de la transición y de aquellas primeras leyes que pueden casi deberse a la etapa democrática, pues nos obliga a ser un poco críticos con la evolución. Claro, lo nuestro, como Movimiento Atlántida a lo largo de todo el Estado, que nos trajo aquí ahora hace unos 6 meses a enseñaros el primer libro, habíamos asesorado al Ministerio en los tiempos LOE, lo hemos seguido haciendo por complejo que fuera, y estuvimos bien en la etapa LONCE y seguimos haciéndolo en la etapa LONLOE. Varios de nuestros especialistas han formado parte de ese sexteto que ha entregado la estructura. Esta mañana hemos hablado de la estructura curricular mucho porque el debate era muy con docentes. Hemos hablado evidentemente con los decanos de cómo los decanos, sorprenderos, están trabajando seriamente una alternativa a la profesión docente, al perfil, al modelo de inducción, o lo que se ha dado a llamar MIR educativo, a cómo cambiar hasta el modelo de oposición, que ya sé que es algo que es muy discutido en este momento, y hace bastantes décadas. Ese ha sido el debate de la mañana. Claro, cuando hicimos el diseño y les hicimos la propuesta a los compañeros de la facultad para empezar este trabajo aquí en Valladolid, vimos que era muy importante tener a este eje que esta tarde me acompaña. Era imposible hablar de educación sin hacerlo, cómo están viviendo este momento los movimientos más relacionados con las familias, con las confederaciones de padres. Tenéis en este caso a mi izquierda dos buenos representantes de ellos, lo es Pedro Caballero como el responsable de CONCAPA, la Confederación Grande de Escuelas Concertadas. Tenemos a la izquierda también, moderada, la izquierda más cercana, me refiero, compañera de CEAPA, en este caso a María Capellán, nueva, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo hace? Desde junio. Desde junio, nueva, por tanto, en esa responsabilidad. Nos va a gustar hablar con nuestras dos grandes confederaciones cómo lo viven ellos, cómo han vivido la llegada de una nueva propuesta, primero de ley y ahora de currículum. Nosotros nos estamos centrando hoy mucho más en currículum, por eso no queremos que discutan sobre las ofertas, ese es otro tema en este momento, sino de qué se debe aprender y enseñar en nuestro país, ¿verdad? Después de tanto tiempo. Ese es un debate muy hermoso, porque además lo está haciendo todo el mundo, no creéis que somos nosotros. Sobre todo lo hace todo el mundo cuando cada 10 o 20 años cambia el mundo más que en los 100 anteriores, cosa que puede estar ocurriendo en nuestro mundo actual, como sabéis. Por lo tanto, estamos haciendo un debate totalmente normalizado, como ocurre en cualquier país, ¿verdad? ¿Qué le pasa al intento de cambio educativo? Pero es bueno hacerlo también con todos los agentes sociales, y en este caso, una representación que tenéis, evidentemente. Tenéis aquí a mi derecha moderada, en este caso a la compañera representante de Comisiones Obreras, que sorprendentemente también es de Castilla y León, de Valladolid. En este momento, tanto CEAPA como elegís que sea Valladolid quien represente esa responsabilidad. Bueno, pues muchas gracias, María, por estar evidentemente aquí con nosotros. Y luego pues está Isabel. Isabel nos gustaba tener ese doble juego sindical que pueden representar como CESIF. Isabel, representante en este caso de CESIF, como presidenta, aquí en Castilla y León, nos permiten un diálogo con los agentes sociales plurales. Esto que os cuento tiene que ver con nuestro vicio. Nuestro vicio es hablar con la pluralidad que representa pues a la enorme pluralidad que la ONU representa y que nuestro país tiene dentro, que los padres dentro, estén en la oferta que estén, o que tiene el propio movimiento sindical. Porque vamos hacia un acuerdo educativo, eso queremos algunos después de 50 años cercanos a la educación, porque este país no debería aguantar muchas leyes más. Ya han venido suficientes,
han tenido sus interesantes aportaciones, vamos a estudiar cuáles son, pero cada vez vemos más importante, ese es el fondo del encuentro de todo el día, que va a llegar la hora de una nueva ley que sea de todos, en la que no se pueda decir, me estoy quieto, porque cuando vengan los míos ya la cambiaremos y cosas por el estilo tan dramáticas como esas, ¿verdad? Le ocurre a Francia, con más de 25 años de apuesta, por ejemplo, por un trabajo competencial, o por el perfil de salida, que es la ley nueva, y han pasado gobiernos de centro, derecha, izquierda, por Francia, como ocurre en estos momentos. Le ocurre incluso a la vecina Portugal, que hace 10 años apostó por una propuesta de ese tipo, y yo espero que le ocurra a nuestro país. Ese es el foco final de lo que debatimos. Pero hoy la pregunta en esta mesa es, ¿cómo están viviendo, en este caso, la puesta en marcha de una nueva propuesta legislativa? ¿Hay algo que les suene interesante que podamos rescatar? ¿Qué críticas merece hacerle al momento? ¿Y qué apuesta de futuro es lo que cabe hacer? Vamos a dejarnos unos minutos, pues somos 4, podemos estar ahí en torno a los 10 minutos cada uno, 12, y para tener unos 12 minutos, 10, 12, que les preguntéis algunas cuestiones, ¿verdad? Tenéis después una mesa en la que espero que la compañera profesora de la universidad que esta mañana preguntaba que cómo podríamos ayudar a los profesores nuevos que se presentan a oposiciones, cómo aprobar con las programaciones nuevas, pues vamos a ver si damos alguna luz. La pregunta más bien hay que hacérsela al conjunto de la comunidad. Dado que hay una ley nueva, ¿qué vamos a hacer todos por tener un nuevo modelo de programación? O sea que es un momento de inventar todos, ¿eh? Más que pedir que venga nadie a solucionarnos el tema, aunque nosotros nos ponemos casi de ONG curricular salvadora, pero lo hacemos intercambiando cromos con toda la gente que evidentemente invente, ¿no? Luego Pedro, evidentemente María, Isabel y en este caso Elena, vamos a dar, si queréis, el turno tal como os hemos planteado aquí, porque esto fue también anecdótico, no creáis que tiene como aparecierais aquí, y así os dejamos estos 10-12 minutos. ¿Cómo ve Comisiones Obreras la puesta en marcha de la propuesta educativa en España? ¿Cómo cree que ha sido el proceso de participación? Al fin y al cabo, el problema de las familias, ¿verdad?, en este caso, y de los agentes sociales, cómo participar, y qué perspectivas le veis a todo esto. Cuando quieras, es tu turno. Muchas gracias, Loro. La verdad que lo primero agradecer, ¿no?, desde Comisiones Obreras la invitación que se nos ha hecho a esta jornada, sobre todo por el interés que tiene ahora mismo hablar de currículo. Consideramos que actualmente el currículo ha perdido la conexión con lo que sucede en las aulas. Esa es la realidad ahora mismo en las aulas y sobre todo con los intereses y las necesidades de los estudiantes y las estudiantes. Incluso gran parte del profesorado y de la sociedad está de alguna manera perdido. No hay interés por lo que se está enseñando en las aulas. Y es que seguimos enseñando como nos enseñaron a nosotros, a nuestros padres y a nuestros abuelos. Esa es la realidad de la enseñanza en las aulas. Esta ley debería de ser una oportunidad para el cambio. Pero actualmente lo que estamos viendo es que al profesorado se le ha cargado, porque nosotros venimos como representantes en comisiones del profesorado, esa es la realidad. Nosotros somos representantes de los profesores y de las profesoras. Entonces, no se le debería de cargar de burocracia y sí que se le debería de alguna forma, o tendría que servir esta ley para aprender a enseñar de una manera diferente. Y esto pasa, queramos o no, por la formación inicial de la que hemos hablado esta mañana y que quizá en algún cuerpo es, o en los docentes y las docentes que van a acceder ahora a la función pública, es fácil, porque es la inicial, se puede hacer algo. Pero tiene que ser permanente, porque ¿qué está ocurriendo en los centros con las docentes y los docentes que están ahí? De repente ha llegado un nuevo currículum, se les está exigiendo unas nuevas necesidades que no saben cómo hacerlo. Y esa es la problemática que estamos teniendo hoy en los centros de Castilla y León. Y la verdad es que las universidades, aquí sí que nos parece que tenía que haber una conexión y que es imprescindible con la docencia en los centros tanto de primaria como de SEA. No podemos olvidar de ninguna manera la formación continua. A los docentes y a las docentes que están ahora en los centros y que en realidad, junto con el alumnado y las familias, son los que lo están sufriendo este nuevo cambio de currículum, que en vez de ser algo que se tenía que ver como una oportunidad, lo estamos viendo como un calvario, entre comillas. ¿Por qué también esto? ¿O a consecuencia de qué? Pues algo que tenía que haber sido imprescindible es haber dado la participación y protagonismo al profesorado cuando se ha elaborado esta ley y el currículum. Nosotros no sabemos absolutamente nada.
del nuevo currículo aquí en Castilla y León, por ejemplo. No hemos tenido ninguna posibilidad de acceder o de ver qué estaba pasando con los currículum. Mi compañera dirá lo mismo. Por lo tanto, el protagonismo del profesorado a través incluso de las organizaciones sindicales ha sido nulo. Y esto lo que provoca, ocurre lo mismo, es con las familias. Tampoco se les ha dado ni participación, ni protagonismo, ni implicación, y no hemos conseguido tampoco la complicidad de la comunidad educativa. Y eso tiene al final un rechazo hacia una ley que tenía que haber sido todo lo contrario, porque era imprescindible, y un currículum que era imprescindible cambiarlo ya. Entonces, cuando los elementos fundamentales, los pilares de la acción, no son protagonistas ni se sienten implicados, pues lo que tenemos es un gran rechazo a la ley y al nuevo currículum. A esto hay que añadir los tiempos que se ha hablado esta mañana de la implantación del nuevo currículum. Un nuevo curso, que es lo que ha provocado, un nuevo curso lleno de incertidumbre. Empezamos el 1 de septiembre con un nuevo currículum, con una implantación en determinados cursos y no sabemos nada del nuevo currículum. A nadie se le ha formado para el nuevo currículum, porque ha pasado el verano, la formación ha sido nula y si alguien se ha formado ha sido su tiempo libre a costa sobre todo de él o de su familia o de la conciliación. Por lo tanto, la formación ha sido con una implantación que antes decíais, no, es que hay que hacer la programación, bueno, que no hay plazo. Es que hay plazo, es que hay que hacerlo. Y eso es lo que se está haciendo en los coles ahora mismo y en los institutos. No, tenéis que hacer la programación con el nuevo currículum, hay que entregarla el día 20 y tanto. Pero sí que no sé hacer nada. Es que se ha modificado y no sé hacer nada de esto. Entonces, ese es uno de los grandes problemas y ¿qué es lo que genera al final? Incertidumbre, inseguridad y desconfianza. Por eso yo creo que es imprescindible poner en valor la ley y poner en valor, porque lo habéis dicho, no es una ley que surja de 4 amigos, no, sino que viene de Europa, viene de la UNESCO, los objetivos, todo. Pero la realidad que tenemos en las aulas no es esa. La realidad que tenemos en las aulas es a los docentes llenos de papeles y a las docentes sin saber qué hacer ni cómo enseñar. Y eso es la base. Primero, habría que haber formado, habría que haber implicado a toda la comunidad educativa y a partir de ahí implantamos algo que no ha ocurrido. Y claro, no ocurre porque por el miedo a que va a venir otro gobierno, que esta ley no sirve para nada y mientras tanto no hacemos nada porque la van a tumbar. Porque llevamos sufriendo leyes en España de educación, ya ni nos acordamos. Y lo peor de todo es que de todas estas leyes, que estamos todos aburridísimos ya de cambios, ninguna de ellas había afectado al núcleo. Si nos cogemos todas las leyes al núcleo del currículum, casi ninguna. Muy poquito. La LOCSE fue el intento por el cambio y no pudimos hacer nada con ella. Entonces es imprescindible, esta mañana lo decían, que formemos ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. Entonces hay que cambiar los centros, hay que hacer centros innovadores y hay que cambiarlos ya no solamente físicamente, sino pedagógicamente. Pero para eso la comunidad educativa se tiene que implicar. Y sí que es cierto que este currículum lo intenta bastante, ¿no? Hay cambios, pero nosotros desde el sindicato también vemos que tiene muchas carencias. Porque los contenidos, a pesar de que digamos no vamos a hablar de contenidos, eso tal, los contenidos siguen siendo inabarcables. Y en Castilla y León ya los superamos. Por si acaso era poco, pues ponemos más contenidos porque teníamos pocos. Sigue habiendo un desajuste con el desarrollo evolutivo del alumnado. Los conocimientos, incluso obsoletos en algunos casos. Y la ausencia de aprendizajes relativos al mantenimiento y al desarrollo de la vida cotidiana nos ocurre un poco lo mismo. Tanto material como afectiva, que siempre es la gran olvidada. Ausencia de coordinación entre los currículos. Esta mañana había un comentario de una, no sé si era alumna o no, era profesora, que hablaba de proyectos. En Castilla y León ni se ha oído hablar de proyectos, ni hemos oído hablar de proyectos ahora mismo con el nuevo currículum. Por lo tanto, es que no sabemos. Claro, cuando decimos ¿qué está ocurriendo en los centros? Porque al final todo el mundo está en contra de este currículum que podía haber sido la solución a muchos de los problemas que tenemos en la enseñanza. Entonces sigue siendo un currículum bastante rígido
y no se adapta a las necesidades del alumnado, y como ya hay muchas investigaciones que nos dicen que el alumnado no fracasa, y no por el currículum, sino por el aburrimiento que sufre en las aulas, no porque no tengan capacidad para seguir adelante. Entonces este es el gran problema y el gran reto al que nos tenemos que enfrentar. Y sí que hay unas alertas importantes, sobre todo, y ya en resumen, que ya lo he dicho en general, la comunicación, formación, implantación y desarrollo en los centros es imprescindible. La participación y protagonismo del profesorado y la implicación y la complicidad de la comunidad educativa nos ocurre más de lo mismo. La evaluación sigue siendo de conocimientos, por mucho que digamos que no. O sea, y se va a seguir haciendo así, porque es que cuando estamos en los centros lo estamos viendo. No son ni procesos ni competencias. O sea, y seguimos pensando que calificar es lo mismo que evaluar. Y eso es lo que está ocurriendo en los centros. Y creo, ojalá me confunda, que no va a cambiar mucho. Perdón, que vaya acabando. Sí. Nada, un segundillo ya solo. Bueno, que la inspección yo creo que aquí tiene mucho que decir y que debería de estar o debe de acompañar en el proceso y no ser guardianes ni sancionadores. Y, por supuesto, formación inicial y permanente. Con esto doy la palabra, no sé a quién, creo que a Isabel de CESIF. Muchas gracias. Muy bien. Adelante, Isabel. Bueno, pues muchas gracias por contar con la parte social, en especial gracias a Bartolomé, porque bueno, para mí es un honor estar aquí en mi facultad de hace bastantes años, no cuantos, y que se cuente con nosotros pues para dar un poco la visión, como decía Elena, del profesorado. Entre las alarmas y esto, pues no sé cómo ceñir un poco lo que quiero decir, pero voy a intentar ser breve. Lo que pasa es que lamento que se piense que podemos tener diálogos contradictorios, porque Elena y yo en este sentido pues opinamos prácticamente lo mismo. Puede haber el debate que queramos, pero la realidad es que en Castilla y León se ha puesto en marcha esta nueva ley educativa a espaldas del profesorado y no se nos ha preguntado cómo debiera hacerse en el ámbito correspondiente. Representamos a más de 27.000 docentes de la enseñanza pública de Castilla y León y por contextualizar un poco antes de la parte curricular, esta nueva ley educativa, como decía mi compañera, es la sexta ley educativa de la democracia. Lo que pasa es que se está implantando, se está aplicando, pues pensando que pronto va a venir la séptima, porque yo creo que a nadie se le escapa el pensar que cuando venga un gobierno va a cambiar la ley. Una cosa de ordenamiento jurídico básica es que cuando cambia una ley orgánica tiene que ser sustituida por otra. Es decir, no se puede decir que se deroga una ley orgánica, como pasó con la LOMCE, que por cierto no era buena, pero pareció más mala porque se mezcló con los recortes. En este caso puede pasar un poco lo mismo. Si se tiene que cambiar esta ley orgánica, se cambiará sustituyéndola por otra. Y una ley orgánica necesita 176 síes, 176 diputados que digan sí a la ley orgánica. ¿Qué ha pasado con esta norma? Bueno, pues en esta norma, en la LOMLOE, se han hecho muchas cuestiones en el trámite parlamentario, en la sede parlamentaria, para que saliera adelante. Pues se han introducido cuestiones que lamentablemente no nos da tiempo a profundizar en ellas, que no tenían nada que ver, ni siquiera estaban en el texto inicial de esta ley orgánica. Por tanto, el clima un poco de desasosiego del profesorado de aplicar una ley que previsiblemente se va a cambiar es compleja. Pero es que además en CESIF, desde la independencia y profesionalidad que nos caracteriza, pues hemos intentado evaluar qué hace falta para una ley orgánica. Y en otra publicación de razones y propuestas para una nueva ley de educación, a nuestro juicio una ley orgánica tenía que estar para solucionar los problemas de la educación. Hablamos de las altas tasas de fracaso escolar, paro juvenil, diferencias entre comunidades autónomas, bajos niveles educativos, escaso reconocimiento al docente. Es decir, una ley educativa tiene que solucionar los problemas endémicos que tiene la educación desde hace 30 años. Y esta norma no vemos que contenga ninguna medida para solucionar esos problemas. Se ha perdido una oportunidad, también se decía esta mañana, lo decía ahora mi compañera, es una oportunidad perdida de mejorar también las condiciones laborales del profesorado. Menos horario lectivo, menos ratios, permite una atención individualizada, reduce conflictos en el aula, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vayámonos a las fechas. Si vemos cuándo, sabéis que en esta norma, pues el 60% se marca las enseñanzas mínimas del Estado, 40% Castilla y León. Nos vamos a las fechas. En el BOE del 2 de febrero, por ejemplo, se publica el Real Decreto de Ordenación y Enseñanzas Mínimas en Infantil. Hablamos del 2 de febrero.
en Boletín Oficial del Ministerio, primaria 2 de marzo, secundaria 30 de marzo, 5 de abril, bachillerato. ¿Cuándo se publica en Castilla y León? Todos ellos el 30 de septiembre. ¿Cuándo se inicia el curso escolar? 1 de septiembre. Quiere decir esto que empieza el curso escolar, se publican a un mes de comenzar el curso escolar pues los reales decretos y enseñanzas mínimas con ese 40% de la parte de Castilla y León. También tenemos que señalar que nosotros lo que hacemos, digamos, en nuestras mesas de negociación y en el Consejo Escolar de Castilla y León, que aquí tenemos a su presidenta, es todo lo que afecta a la carga horaria de las materias y bueno, pues al reparto, digamos, de esas materias en el currículum de Castilla y León, es decir, no el contenido curricular como tal. El CESIF, que nos ha preocupado, pues que ningún docente pierda carga horaria y que se mejoren y consoliden las condiciones laborales. ¿Qué opinamos de este nuevo currículum? Intentando bajar un poco a lo puramente lectivo y al día a día, bueno, pues nos preocupa que ha llegado tarde, que libros de texto no estaban preparados el 1 de septiembre, pero es que además esta ley educativa entra en vigor en los cursos impares. En los cursos pares tenemos la anterior, es decir, que tenemos a docentes que imparten más de un curso, más de una materia, con 2 leyes educativas. Y no solo hay que adaptar las programaciones, también hay que adaptar pues el proyecto educativo, el proyecto curricular, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, rechazamos la ley en tanto en cuanto carga una vez más toda la responsabilidad al profesorado, no se le ha ayudado debidamente para ponerlo en marcha, no está centrada en reducir, como decimos, pues las tasas de abandono escolar, reducir las diferencias entre comunidades autónomas y se convierte en una guerra política. Cuando se habla de currículos, se habla de, pues eso, si se habla de contenidos o saberes básicos en Madrid, que pone contenidos en vez de saberes básicos, cuestión que también pasa, por ejemplo, en Castilla y León, de si se introducen más o menos contenidos, es decir, que la educación, una vez más, se gesta en los despachos, no parte de opiniones profesionales y, como decía Elena, hay una gran distancia, no solo entre universidad, centro educativo, sino entre el docente y bueno, pues quien elabora estas leyes educativas y las pone en marcha. Por eso es más importante que nunca alcanzar un pacto de Estado por la educación que la aleje de todos los vaivenes políticos y que homogeneice en todo el territorio pues las cuestiones fundamentales. Hoy en día, perfil de salida, competencias clave, descriptores, competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos, situaciones de aprendizaje. Lo que tienen nuestros compañeros en las aulas es que elaborar estos cuadros de descriptores operativos de cada uno de los alumnos. Esto solo es una muestra, en concreto es una muestra de primaria, también la tenemos de bachillerato. Esto de cada uno de los alumnos pues tienen que unir competencias específicas, competencias claves, descriptores operativos y aquí solo hablamos de competencias. Aquí no se está hablando de otra cosa nada más que de competencias. Por tanto, se pasa a hacer un sudoku, un crucigrama. Esto no es la educación, la educación no son papeles. Podemos hablar de lo óptimo o no del desarrollo competencial del alumno, por supuesto que debiéramos ir a ello, pero sin que el profesorado forme parte de este proceso o sepa cómo aplicarlo, pues es prácticamente imposible que lo puedan llevar a cabo. Y por último, se elaboran las programaciones porque hay que hacerlas, porque las pide el inspector. Perdóname, Santiago, pero se hace porque las pide inspección. Y muchas veces cuando se ve si esa programación está o no ajustada, pues cuando hay una reclamación de los padres, de las familias, de alumnado, y ahí es cuando parece que se va un poco, lo siento también por la parte de familias, pero es cuando se mira un poco la programación, lo que aparece y lo que no aparece. Y a nuestro juicio una programación tiene que ser un instrumento útil que ayude a enseñar, no que haga hacer papeleo sin ningún otro objetivo que tiene que ser pues mejorar la calidad de la educación. Si me das más tiempo me extiendo, pero he intentado no hacerlo. Tienes un minuto. Ah, vale. me deja todavía. El problema además es que el hecho de tener que programar, digamos, acorde con estas, pues con todas estas novedades, es que el profesorado lo hace de una manera que no entiende, porque muchas veces no lo entienden. Podemos hacer la prueba, podemos preguntar ahora a un docente en activo qué es un perfil de salida, qué es una situación de aprendizaje. Alguno te dice que es lo mismo que estaba con la LOCSE, pero que es distinto. Otros no saben ni cuál, y no es porque que sean malos profesionales, para nada, pero la realidad es que no saben esta nueva terminología. Pero es que algunos no es que no la entiendan, sino que no la comparten. Entonces se creen con el poder de decir, como yo no la comparto, pues a lo mejor no la tengo que hacer, porque yo lo que tengo que hacer es que estos alumnos aprendan X contenidos. Y la educación tiene que estar fuera de todo esto. No es que yo decida hacerlo o no, en función de si sé o no, o si comparto o no. Me da igual la ideología
metodología. Esta norma, me lo he saltado, pero si me das el tiempo lo voy a decir, esta norma establece que el Gobierno va a incluir en la estructura orgánica del Ministerio de Educación, hablamos del capítulo 3, que va a incluir una unidad específica para actualización permanente de los currículos. No sabemos si esa unidad específica se ha creado, si no se ha creado. A nosotros, desde luego, que nadie nos ha informado de esto. Y es que el currículum es muy importante porque introduce cuestiones básicas, como se ha dicho esta mañana, como la igualdad entre hombres y mujeres, cuestiones de medio ambiente. Es decir, que pareciendo tan importante el fin último de este currículum y haciendo buena esta norma en ese sentido, nosotros en nuestra publicación pues hemos señalado aspectos positivos y negativos de la ley para que no parezca que somos imparciales, pero la realidad es que incluye aspectos muy importantes que parecen no serlo porque nos vemos con la prensa y con los lazos naranjas en los centros concertados por una movilización ante futura desaparición posible de centros de educación especial, que no es así porque la norma no lo dice. Entonces, el tener que explicar algo obvio y encima que se ponga en tela de juicio el planteamiento que se tiene, pues hace un flaco favor a la educación en particular, pero también al profesorado, que hay que decirlo, que está sacando lo mejor de sí para poner en marcha lo que le mandan que ponga en marcha con las pocas ayudas de que dispone. Muy bien. Bueno, yo veo que vais bien, o sea, que estamos haciendo una apuesta seria por entender bien cómo lo vive cada parte del sistema educativo, de la comunidad educativa. Nos falta ver, evidentemente, ahora ya las familias en todo la responsabilidad que les cae, ¿no? Como confederaciones, en este caso de padres. Pública primero. María, adelante. Bueno, pues buenas tardes y a todos, a todas. Menos mal que has acabado diciendo que sacáis lo mejor de vosotros mismos para la educación, porque si no, mal vamos. Todos esos chicos y chicas que andan por las últimas filas y que son los futuros profesores y profesoras se tienen que estar tirando de los pelos y diciendo, me he equivocado, yo me voy a hacer otra cosa porque con esto lo llevo claro. Pero bueno, es verdad que todo no es tan malo como parece. Las personas que me conocen saben que soy una persona positiva y que siempre procuro buscar el lado positivo a la vida y a las cosas. Es cierto que hay un montón de problemas y un montón de cosas que no están bien, pero también es cierto que hay otro montón de cosas que están fenomenal. Y esta ley tiene cosas muy buenas, como el dar oportunidades a todo el alumnado, independientemente de dónde estés y de cómo estés. Hasta ahora las leyes de educación y los que habéis estudiado hasta ahora, pues sabéis que llegabas, te estudiabas, te empollabas lo que te daban, lo vomitabas en el examen y se acabó. Si aprendemos por competencias, y eso quiere decir que todo el mundo va a tener pues las mismas oportunidades de aprender, no vamos a necesitar hacer ese sobreesfuerzo a mayores, aunque en algún momento sí que hay que hacerlo, pero quien no tenga la suerte de tener una familia que le pueda ayudar en su casa a hacer los deberes o que le pueda pagar unas clases particulares, pues con esta ley de educación creemos que va a poder conseguir algo más de lo que podía conseguir hasta ahora, que era descolgarse lo antes posible del sistema educativo. A mí últimamente me preguntan mucho mis compañeras de trabajo, que no tienen nada que ver con educación, ¿tú qué opinas de la LOMLOE que estás en esto? Porque anda, que vaya panda de borregos que vamos a tener, ¿no? Pues bueno, vaya panda de borregos depende. Yo creo que no les van a regalar los aprobados ni les van a regalar las competencias, tendrán que aprenderlas. ¿Que las tienen que aprender de otra cosa? Pues lógicamente, porque uno de los enfoques más importantes de esta ley de educación son los cambios digitales. Si estáis todo el día con el móvil, con el ordenador, no es lógico tener que aprenderse un libro de memoria. Hay otras muchas más formas de aprender. Y yo que tengo dos hijas que se llevan 10 años y que llevo 18 años ya como madre dentro del sistema educativo y en un colegio de educación primaria, pues he visto durante estos 18 años muchos cambios, unos buenos y otros no tan buenos. La comida lo comentaba con quien estaba conmigo, que mi hija mayor en primero de infantil era muy despierta y la profe me dijo que frenad a esa niña porque va muy rápido, es que quiere aprender más cosas de las que tiene que aprender y no puede ser, hay que frenarla. Pues yo frené a mi hija mayor. ¿Qué tengo? Pues una adolescente no, 21 años, pero frustrada porque le hemos cortado las alas muchas veces, porque había que frenarla. Tengo otra que cuando empezó en el mismo colegio con otra profesora, 9 años después, con otra ley de educación, porque en estos 18 años ha habido 4 leyes de educación. Oye, a esta niña hay que potenciarla, porque tiene unas ideas buenísimas, entonces hay que potenciarle la creatividad. ¿Qué pasa? Que con 12 años tengo un peligro, una hija que es un peligro porque tiene demasiada creatividad, demasiada iniciativa.
no le importa hablar en público, no le importa hablar en clase, no le importa hablar de cualquier tema. ¿Por qué? Porque los profes, que eran los mismos dentro del mismo colegio, pues aunque han tenido que trabajar muchísimo más, porque es cierto que han tenido que trabajar muchísimo más, y eso lo hemos visto cualquiera, pues han seguido implicados y han seguido luchando por esa educación que tanto les gusta y han sido capaces de potenciar esas cosas, con lo cual, bueno, pues a mí esta ley no me preocupa, me gusta. No me gustan muchas cosas, pues lo que han dicho ellos de que no se han hecho los currículos a tiempo, no se han hecho un montón de cosas en condiciones, pero es verdad que yo en general creo que es una buena ley. ¿Qué necesitamos ahora? Pues que los centros educativos se vuelvan a abrir a las familias, porque mucho hablamos de familias, pero hablamos de familias cuando nos interesa. Cuando no nos interesa es que las familias sois un estorbo, las familias sois unos pesados y las familias mejor que estéis fuera de las aulas porque dais mucha guerra. Y, hombre, las familias dejamos a lo mejor que tenemos y, sobre todo, pues las madres y los padres que nos dedicamos a estar dentro de las AMPAs, dentro de las federaciones y confederaciones, que no solo nos preocupamos por la educación de nuestros hijos e hijas, sino de todo el alumnado en general, pues sí que queremos que los centros se abran a nosotros y que se cuente con nosotros, no solamente para hacer la fiesta de fin de curso, el chocolate y poco más. Queremos que también se tenga en cuenta nuestra opinión, porque lo que se hace en clase, la pandemia nos ha dejado clara una cosa. Los padres y las madres que durante la pandemia se ocuparon más de sus hijos, tuvieron más tiempo de estar con ellos y les dedicaron más tiempo, tuvieron mejores resultados que los que, por circunstancias de la vida o porque no estaban en condiciones o porque no pudieron dedicarles ese tiempo, con lo cual pues hay que contar con las familias, pero eso, hay que contar con las familias para todo. La LOMCE lo que hizo fue, pues eso, dejarnos como meros espectadores en los consejos escolares. Si hay una nueva apertura, vamos a ver si ya no solamente estamos dentro de los consejos escolares como meros espectadores, sino que también damos nuestro punto de vista y complementamos esa educación que tantas veces el profesorado dice, es que la educación no solo es en el colegio, es que en casa también hay que darles. Pues sí, efectivamente, en casa también hay que tratar un montón de temas y al final nos tenemos que hacer todos expertos. Es una pena, pero cuando te conviertes en padre y madre, aparte de que no tienes un manual de cómo criar a tus hijos, tienes que tener otro manual de cómo educarlos y cómo complementar esa educación que es muy complicado. Me gusta que se traten estos temas aquí y, bueno, mi hija mayor frustrada, entre comillas, porque sigue estudiando y está haciendo magisterio y me sorprendió gratamente, no porque hablasen de mí, sino porque hablaban de las familias, que el otro día me pone, mamá, han hablado de ti en mi clase. Y digo, ¿y a mí de qué me conocen en tu clase? Y dice, no, la profesora ha hablado de ti. Ha dicho que las familias son fundamentales en la educación de los hijos. Y claro, fíjate, es que incluso la presidenta de FEAPA, de todas las asociaciones de toda España, es de Valladolid. Y yo, claro, me eché a reír y dije, mi madre. O sea, que me parece bien no que se hable de mí, sino que se hable de las familias. Y además es que si hablaba en clase, que me parece estupendo que las clases de magisterio se hable de que las familias somos fundamentales en la educación. Os dejamos lo mejor que tenemos, que son nuestros hijos y que es el futuro. Entonces, claro que queremos colaborar con vosotros. Entonces, vamos a abrirnos a toda la comunidad educativa, pero vamos a abrirnos pues en serio. Bueno, no sé qué más deciros. Que ayer estuve también en el 25 aniversario de la plataforma de la infancia y me pareció pues súper importante hablar de los derechos de la infancia según lo establecido en los derechos del niño de Naciones Unidas, que ya lo decían esta mañana. No solamente hablamos de lo que es un niño aquí, es que los niños son importantes a todos los niveles. Entonces, bueno, pues vamos a tener en cuenta esas cosas. Otras cosas que me parecen importantes también de la LOMLOE son los valores que tiene. Tiene valores como la democracia, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la sostenibilidad y los derechos humanos, que creo que son fundamentales. Y lo que decía antes, no es solamente hay que practicarlos en clase, sino que hay que practicarlos también fuera de las aulas y con las familias, y para eso hay que colaborar con ellas. Y creo que nada más. Muy bien, bueno, algo habéis cambiado la tónica. Muy bien, vamos a poder trabajar juntos. Vamos a poder trabajar juntos todos. Quiero decir que es verdad, como has dicho, que nuestros sindicatos se hacen bien, porque os habla también un ex sindicalista,
ponen el pie y es necesario en las condiciones laborales, muchas de ellas, ¿verdad? Y algunos serios reveses que la ley plantea, pero hacéis bien, empezar a hurgar qué se hace o se ha dicho que van a pasar 30 años y vamos a saber aquello, lo inició la LOMLOE porque viene a quedarse, como de todas las leyes, las vamos a repasar luego un momento, hay grandes verdades que están aquí en vuestro sistema educativo y que sin duda fueron algunos asuntos que plantearon de manera distinta también para quedarse. Pedro, te toca cerrar. ¿Cómo lo veis desde CONCAPA? Bueno, pues buenas tardes y lo primero, agradecer este espacio de participación de las familias que siempre es de agradecer. Porque parece que tenemos la culpa de todo lo que pasa en este país, pero resulta que si no estamos o no se nos nombra, pues no podemos hacer nada. Yo, Isabel, a tu discurso, yo te voy a seguir queriendo y apreciando igual, pero que sepas que la concertada no es el problema, es la solución. Dicho esto, y ya para salir un poco de esta situación, dicho esto y vista las caras de todos los que estáis aquí a estas horas, después de intentar saber qué son las competencias, qué son las destrezas, qué son las habilidades, qué es, bueno, pues todo esto que no tenemos ni idea ninguno, creo, yo por lo menos no, vosotros creo que tampoco, y si sigue esto así, creo que vamos a dejar de saber hasta lo que sabemos, porque la situación es que lo que siempre hemos reclamado es un verdadero pacto educativo por la educación, donde todos podamos hablar, donde todos podamos consensuar cosas, donde habrá muchos puntos que nos divida, pero habrá muchos en los que estaremos seguramente totalmente de acuerdo, y en esos tenemos que avanzar. Después de la sexta o la séptima ley, decía, yo pensaba que era la octava, pero bueno, da lo mismo, si es que vamos camino a la novena, a la décima, lo avanza. El caso es que antes de llegar a todo eso, ¿por qué siempre que viene una ley tenemos que volver a empezar desde abajo? No podemos aceptar que se han hecho cosas bien, que tenemos un margen elevado de acierto y a partir de ese elevado margen de acierto empezar a trabajar y seguir construyendo. Tenemos que tirar siempre la casa para abajo y empezar otra vez de cero. Esto es un verdadero problema, chicos. Yo me cambiaba de... ¿A Francia? Dicho. No, me cambiaba de asignatura, no de otra cosa. No, de país no. Sí, como España no hay ninguno. Así que, bueno, lo que pretendemos y lo que siempre decimos desde las familias es que queremos buenos profesionales, preparados, críticos, que sepáis en todo momento tomar decisiones, unas veces acertadas, otras no, pero que vosotros mismos las podáis tomar. Y dentro de eso tiene que haber una excelencia en la calidad educativa, tiene que haber un proyecto claro, conciso y que todos sepamos por dónde tirar. Pero si los inspectores no saben ni por dónde están, los maestros menos, los padres ya estamos medio locos, los centros educativos van a terminar cerrando. Es que de verdad es un desacierto total y absoluto lo que tenemos. No nos podemos sentar a hablar. Ese es el verdadero dilema que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Y la apuesta la tenéis vosotros, que sois los que ahora estáis estudiando aquí para ser los futuros maestros, los futuros profesores del futuro, que además tendréis unos retos importantísimos que afrontar. Y esos retos los tenemos que aportar y los tenemos que afrontar siempre desde ese consenso con toda la comunidad educativa. Hoy es bonito aquí, porque además de que estamos sindicatos, profesores, padres, administraciones públicas, vamos a sentarnos, vamos a trabajar, si no es tan difícil, si lo que hay que tener es intención de hacerlo. Pero mientras la política esté dentro de la educación, mal vamos, igual que en otros aspectos, pero en este caso que estamos aquí, es la educación. Necesitamos a los políticos, evidentemente, son los que promulgan las leyes, pero ellos tienen que tener esa conciencia de que tienen que hablar con toda la comunidad educativa para llegar a un verdadero pacto y a unas leyes que sean totalmente, pues asumibles y que eviten que cada año, cada cambio de partido político, cada cambio de signo político, tengamos encima de la ley, o sea, encima de la mesa, otra ley educativa que no terminamos nunca de aprendernos una cuando ya llega la otra. Por lo tanto, aunque todo sea muy negro, yo os animo a seguir para adelante, porque de hecho nosotros estamos aquí y todavía no nos hemos ido a nuestra casa, aunque mi mujer está esperándome en la puerta porque ya está harto de no verme, y os animo a que seáis críticos, de verdad que aprendáis, que apostéis por esa calidad educativa que es necesaria, que los padres
en todos los sitios y sobre todo en los países de la Europa y sobre todo el norte de Europa, donde la familia participa activamente en la vida escolar de sus hijos, los resultados son excelentes. Donde la familia participa en la educación de sus hijos son excelentes. Y eso solo es con la participación y la implicación de todos. Así que os animo a seguir para adelante en un mundo tan convulso como el que tenemos, pero también tan apasionante, y que bueno, que aquí vamos a salir todos siendo amigos, así que no hay problema. Muy bien. Sí, CEAPA llevará la estación a Concapa y es un buen inicio. Bueno, hemos terminado mejor de lo que empezamos y hemos terminado, por cierto, Bartolomé, muy bien de tiempo. Vamos a tener nuestro cuarto de hora. Muy bien, vamos a tener nuestro tiempo. Y en ese sentido os toca, como lo veis vosotros. Yo querría hacer una pequeña introducción. Yo creo que no habéis vivido esta mañana, porque nosotros hemos venido aquí a deciros que existen grandes posibilidades, y es que sois muchos de nuevo alumnos, para desarrollar una propuesta educativa interesante, de acuerdo con las propuestas internacionales y de acuerdo con lo que hacían los centros más avanzados. Decías esta mañana bien, la ley recoge propuestas internacionales, pero son propuestas que en nuestro país, como en casi todos los países, los centros avanzados, las vanguardias que inventan, ya tenían presentes. Los mejores centros, vais a ver algunos ahora, ya trabajaban por proyectos y por ámbitos, pero la ley viene a decir que el que trabaja por proyectos y por ámbitos no es un extraterrestre, sino que sencillamente está en el epicentro del modelo de cambio. Luego las leyes, si son leyes inteligentes, lo que hacen es refrendar las buenas y mejores prácticas que ya están sobre la marcha. Así ha sucedido con todo lo que recoge del movimiento social ecologista, con todo el tema de los ODS. Era un grito anunciado que la Agenda 2030 no podía quedar fuera de la educación, del aula cada día, porque cada profesor tiene la enorme posibilidad cada día sobre esas pizarras y sobre esos maravillosos pliegos digitales hoy día de darle vida a los 17 ODS, como bien sabéis los adultos que estáis aquí. Por lo tanto, ahora no es una broma de ecologistas, ahora es que todos los docentes a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde tienen que seguir atentos a qué ODS se están trabajando. Igual con el dúo que habéis planteado, la poca quizá visión sobre el tema de la integración, no, el salto es un triple mortal que da Estados Unidos con sus institutos más avanzados y que la UNESCO recoge. No podemos repetir lo de la mañana, pedimos que veáis las fortalezas de la propuesta de ley actual que habría que rescatar. Ya veremos con cuáles nos quedamos en el consenso al que hace alusión Pedro, que estamos totalmente de acuerdo. Ni esta ley nos va a salvar ella sola, aunque hay apuestas muy internacionales y muy de recuperación de la innovación educativa que van a estar, y así ya os vais tranquilos. No hay ninguna ley que haya hecho el tonto. Otra cosa es que haya generado un conflicto muy grande, porque a este país le encanta la guerra goyesca dentro del barro para pelearse, pero es que la Ley General de Educación del año 70 pegó el primer cambio a la dictadura y generó una impresionante historia sobre los programas renovados. De entonces empezó a hablar del aprendizaje del medio y del contexto. Imaginaos, años 71, 72, algunos evidentemente en sueños todavía. Pero es que evidentemente la LOCSE, que plantea la gran revolución a la que se ha echado culpa de los males de este país, no. La LOCSE, la pobre, viene tarde a España porque es ley europea. Ha dicho que alarguemos, que os tocó a muchos o algunos, que alarguemos la educación a todos los niños, que no les echemos a la calle con 12 añitos, que les tengamos evidentemente con 14 y 16. Algunos profes que no lo han entendido le hemos dicho que si eso no hubiera sido así, él no habría llegado nunca a la educación y sobraría el 40% del profesorado. Digo, el que no lo ha entendido de manera comprensiva, lo puede entender por su puesto de trabajo y su RPT. Eso hace que se tranquilice muchísima gente cuando ponemos este ejemplo. Bueno, eso fue la LOCSE, pero es que en este caso la LODE tuvo que trabajar sobre la organización y participación, porque no lo había, no se podía participar. Surgen los consejos escolares, sin duda con problemas para participar, pero surgió la participación democrática en este país años 80, 85. Y esa fue. Luego hubo una guerra extraña, rara, que es verdad que se produjo entre una LOEC del Partido Popular que no llegó a ley porque hubo cambio de gobierno, pero que había puesto un debate muy interesante sobre la mesa. Es siempre blanco y negro, como hace el país. Los contenidos no pueden perderse. Seguimos en ello, ¿eh? Los contenidos son esenciales. La recuperación del dato. Es verdad, pero puso en vigor que eso es muy importante y que hay que seguir teniendo en cuenta. Con mi amigo López Rupérez, un gran curriculista de derechas, estamos hartos ya en decir los dos que sí. Hay que convenir con qué conocimientos o contenidos nos quedamos, con qué destrezas o procesos cognitivos y con qué valores y actitudes.
Eso es las competencias, las tres cuestiones, no la pérdida de conocimiento. Si se sienta, como has dicho, la derecha, el centro y la izquierda a discutir estas cosas, tendremos una ley de consenso y yo creo que no deberíamos levantarnos hasta que no nos sentemos para entendernos. Bueno, si eso es así, debe tranquilizaros, la OLC tenía sentido, se quedó allí. Lo que pasó después con la LOE de 2005, es que Europa entera había lanzado una propuesta de competencias, año ya 2002, y España se incorpora a la propuesta europea. Siempre vamos un poquito detrás. Pero no es un problema del PSOE, del PP, olvidaros, gobiernan y cogen las reliquias que pueden de esa gran propuesta internacional y algunas veces inventan cosas. Digo por recoger lo mejor de cada una que ha venido a quedarse. Fue la LONCE la que en enfrentamiento también innecesario en aquel nivel de nuestro ministro Wert, poco dado a la educación él, demasiado tertuliano. Quizá no se enteró mucho, porque es que este país ya había aprendido mucho, Pedro, para no poder generar aquella guerra que generó con aquellos estándares que el problema es que no eran competenciales, que eran otra vez de contenido y volvíamos a la guerra otra vez absurda. Todo contenidos, todo memorización, todo recuerdo. No. Vamos a ver qué destrezas, como hemos visto esta mañana. Y finalmente, con esa LONCE que, por cierto, rompió aquel consenso de que España había desvertebrado el modelo de sociedad, diciendo que algunas cosas se deciden en Madrid, 55%, y otras en cada una de las comunidades, porque España no es Francia, como decimos, no es un país tan centralizado, porque tuvo una enorme historia, preciosa historia, por cierto, de los comuneros, ahora que estoy aquí, volviendo a releer, como no, la preciosa historia que recuerda lo que pudo ser de este país si no hubiera ocurrido lo que ocurrió con nuestro imperio y con nuestras cosas. Dejadme este apéndice, pues esto es un enamoramiento de cómo la historia puede leerse de una manera o de otra. No viene mal que le demos caña a ese tiempo, porque significabais la España moderna habría estado representada por aquellos consejos de Castilla que se vinieron abajo con aquella guerra imperial que les destrozó, como sabéis bien, en Villalar. Dejadlo como un apunte, pues esto es los de historia que vuelvan al tema, pero que volvamos todos cuando queramos. Siendo así, hombre, la LONLOE lo que hace es que recupera el talante internacional, como ha dicho un poco María, y procura recoger lo mejor que está sucediendo en la ONU, en la UNESCO, en el Parlamento Europeo, y hace mal todo lo que han dicho los compañeros de la derecha. No gestiona bien la participación del debate, no hace que esto lo vivamos todos un poco juntos. Dicen que no hay tiempo político y es verdad, este país está siempre metido en unas urgencias políticas y lo que pedimos es que desde abajo, se ha dicho esta mañana, mantengamos un hilo de comunidad bien formada con unas alternativas claras, diciéndole al que entra al gobernar, no partimos de cero, que decía Pedro. Aprendido lo que se aprendió en el 70, en los 90, evidentemente en los 2000, 2005 y ahora, después del 2013, en este caso 2020, 2022, no puedes partir de cero, querido gobernante nuevo. Y las claves son estas, y con los decanos esta mañana trabajamos que se haga lo mismo con la revolución pendiente del docente, del perfil docente, del acceso evidentemente a la función, de cómo tenemos que cambiar el modelo de posiciones. Esto hay que hacerlo juntos. Hemos creado una alianza secreta, al modo de algunas que se crearon en Valladolid hace siglos, también en aquellos consejos, para ver cómo desde abajo, no sé si comuneros, no lo digáis fuerte, a ver si nos van a dar, pero a ver si es posible que todos juntos, decanos, facultades, mundo científico que trabaja el contenido y se deja de rollos y peleas de bajo monto, pudiéramos casi elaborar esa alternativa, ese currículum común. Pedro, si te parece, vamos a hacerlo solo con el currículum, porque yo que acordéis asuntos de la pública y la concertada estoy a punto ya de dejarlo, ya casi he abandonado. O sea que uno de los del pacto educativo también en esas cuestiones casi está a punto de rendirse y creo que soy de los más incólumes de todo el Estado. Pero si eso no fuera posible, que eso vamos a ver si es, currículum pactado, qué se enseña y cómo, os aseguro que eso es muy posible y es factible. Nos gustaría teneros, y por eso os tenemos aquí, porque va a empezar una gran batería de campaña por todo el Estado y nos gustaría aprovechar el año antes de las generales, porque no sabemos lo que va a ocurrir, continúa un gobierno, viene otro, lo que sea, que nos coja preparados con una alternativa sólida, al menos en el tema curricular. Esta es la síntesis, que no habéis estado muchos en la mañana. ¿Cómo lo veis, queridos tertuliantes de la tarde? Algunas preguntas que veáis así rápidas. No sé si alguien por alusiones quiere defenderse. No. No. ¿Cómo lo veis? Tenemos muchos alumnos en la tarde de nuevo, ¿no? Escuchar que no vamos a poner nota, ¿eh? Si ahora no se pone nota. Así que no os preocupéis. ¿Sí? Hola. Muy bien. Sí, se oye, ¿no? Sí. Pues nada, ya que has hecho mención a los alumnos, yo creo que en todo este pacto que estamos hablando de tener en cuenta profesorado, familias,
investigadores, gente que estáis en plena innovación. Mi pregunta es, ¿y los alumnos dónde están? Tenemos aquí un montón de alumnos que han pasado hace 2 años, 3, 4 como mucho por las aulas, con lo cual han vivido de primera mano todo eso que queremos reformar, todo eso que queremos cambiar, todo eso que y además han dado un paso importante, que es que quieren dedicar su vida, por lo menos en principio, si no les desanimamos mucho, quieren dedicar su vida a seguir formando. Entonces, yo creo que es un elemento fundamental, que no sé dónde le tenemos contemplado en este panorama. No, desde luego en un acuerdo educativo tienes razón. Tienen que estar las asociaciones y agrupaciones, más complejo de que la representatividad generalizada la tengamos asegurada, pero hay que hacerlo con lo que hay. Por lo tanto, todos los sindicatos de estudiantes y agrupaciones fuertes tienen que estar en esa convocatoria que vamos a hacer y que va a empezar con un cuaderno de pedagogía en diciembre que coge y hace escribir a los 10 curriculares fuertes de este país, incluido López Rupérez, incluido César Coll, Elena Martín, cómo lo ven, cómo lo han visto, también a los decanos, cómo cambiamos la formación de los profesores, y ahí sí que querríamos empezar una gran, en este caso esa alianza, no quiero llamarla yo comunera, no, pero una gran consejo de consejos participativos de la comunidad educativa que plantea una alternativa y los alumnos deben estar. Deben estar tanto que no debe haber un solo aula vacía de las universidades que esté medio llena cuando estamos hablando de estas cosas. Debemos hacer que esté a rebosar desde el primer acto que tengamos en Sevilla, posiblemente en diciembre. O sea, que llenar las salas vuestras de alumnos que ahora mismo no sabemos que están estudiando, pero que deberían estar trabajando y discutiendo con nosotros cuál es el debate en este país, de qué se enseña y cómo se enseña, es un problema también universitario, para entendernos por partes, ¿no? Luego, deben estar en las estructuras y deben estar en la participación, y vamos a ir a 50 facultades a discutir todo esto de aquí a mayo-junio. Luego a ver si nos encontramos ahí y recogemos tu propuesta, claro. Yo simplemente añadir con el tema del alumnado que cuando hablamos de comunidad educativa no estamos hablando solo de padres o madres, estamos hablando de alumnado también. Creo que, de hecho, uno de los grandes problemas es que hay una desconexión total con el alumnado en los centros, el currículum. Y otra de las cosas que ya que lo ha comentado sobre los alumnos que estáis aquí, las alumnas que estáis aquí y que sois el futuro, o los futuros docentes o profesores, yo creo que aquí sí que nos tenemos que plantear un desfase entre lo que es primaria y secundaria, que es por lo que yo digo la formación continua, porque ellos, los alumnos, los que estáis aquí, van a ser profesores de primaria, pero es que los de secundaria solamente tenemos el máster. Un máster con un diseño que quizá a nosotros no nos sirve mucho y nos falta todavía. Entonces, yo creo que además hay que hacer hincapié con ese alumnado que ni siquiera tiene esto y que también van a ser docentes. Mira, yo también quería comentarte una cosilla nada más al punto de lo que has dicho. Y es que el gran espacio de diálogo y de consenso de toda la comunidad educativa es el Consejo Escolar. En todos los consejos escolares, no solo en el del Estado, sino me imagino que también en el de aquí y en de todas las comunidades autónomas, siempre hemos pedido, sobre todo las familias, pero toda la comunidad educativa, porque también la han pedido el profesorado, la han pedido los sindicatos, la ha pedido la propia administración, los alumnos tienen que estar. Tienen sus sindicatos para poder participar, para llevar sus cuestiones que además son necesarias para ver cómo va evolucionando la educación, cómo va evolucionando esa calidad que perseguimos todos de la educación, y que al final ellos van a ser los que van a impartir en las aulas a los niños del futuro la nueva educación que viene. Y son necesarias su participación. Tenemos un 50% de consejos escolares a nivel nacional que todavía no tiene representación de los alumnos, ¿vale? Con eso quiero decir que os animo a que si aquí no estáis, estéis, y en los sitios donde no estén, que esto lo decimos por todos los sitios donde vayan, que participen, porque es necesaria esa participación. Ellos, como bien decía nuestra compañera, son parte de la comunidad educativa. De todas maneras, como promotores del movimiento, no te ocupes que eso estará, y tiene que estar. Sí. Sí, sí. Sí, está claro. Sí. Muy bien. ¿Más? ¿Alguna cuestión se os ocurre, queridos alumnos? Sí, por aquí. Bueno, con ánimo de no solamente criticar y decir lo que está mal,
sino con la intención de añadir alguna posibilidad, alguna iniciativa, alguna sugerencia, pues apoyado en lo que esta mañana... No sé si eso... Sí, se oye muy bien. ¿Sí? Muy bien. Apoyado en lo que esta mañana se decía de que el currículum debería de ser sistémico, se me ocurre que una manera de hacer sistémico el currículum a nivel interno de la propia escuela sería partir pues del contacto con la realidad, como estamos diciendo prácticamente por todo el mundo. ¿Qué significaría contactar con la realidad desde los currículos escolares? Pues a mi juicio podría ser una manera partir del estudio de la historia de lo local, de lo comarcal, de lo provincial, autonómico, etcétera, ¿no? Partir de la historia. ¿Qué ha pasado en la historia? ¿Qué ha pasado en la vida? ¿Qué ha pasado en nuestro pueblo, en nuestra España, en nuestra Europa? ¿Qué está pasando? Eso hay que recalcarlo muy bien a todos los niveles escolares, con un estilo o con otro, según los niños que sean, pero en el fondo el contenido de dar a conocer lo que pasa en la vida, lo que ha pasado en la historia, creo que es imprescindible. Pero después, sobre eso, viene lo sistémico, es decir, la lengua, las ciencias sociales, las matemáticas, todas las demás ciencias, todas las demás asignaturas, tienen que venir al socorro de la historia. Es decir, ¿cómo responde la lengua a ese problema histórico que has visto tú? ¿Cómo responden las matemáticas? ¿Cómo tendría que responder las ciencias humanas, las ciencias físicas, naturales, etcétera? Sería una manera de sistematizar, ¿no? Bien. Partiendo de eso. Y segunda cuestión, no olvidar a los mundos de los adultos. La formación permanente creo que es imprescindible. LOE, atención a los adultos. Sí, lo has recordado esta mañana y es verdad. Es verdad, porque ni las grandes leyes hicieron mucha alusión al tema. Trataron demasiado de puntillas el tema de la educación permanente de adultos, la educación de adultos, y necesitarían más de un capítulo del anexo final para entendernos. Yo creo que es verdad y habría que... Lo recuperaremos y lo recogemos también. Bien, nos han tocado todas las alarmas del mundo. Sí, allí hay una pregunta, al fin, allí. Sí, allí. Venga. No. Sí. No, tienes... Es una voz potente, pero hay que grabarla. Buenas. Yo os quería preguntar qué herramientas efectivas, y recalco lo de efectivas, para presionar a los políticos y que tengan en cuenta a la comunidad educativa a la hora de elaborar una ley educativa, porque yo creo que esto es una problemática que, como vosotros decíais, llevamos 50 años con ella, ley que se aprueba, ley que se critica porque no se ha contado con el apoyo de los docentes o no se les ha preguntado, pero no veo que avancemos en ese sentido, no veo que estemos haciendo nada para que en la próxima ley educativa se empiece a contar con los docentes. Entonces, me gustaría eso, saber qué herramientas efectivas hay. Bueno, no sé si estáis de acuerdo en la mesa, digo porque es el eje de la campaña. Lo que está ocurriendo es que hasta ahora las alternativas las dábamos a nivel de sindicatos, por un lado, a nivel de padres reuniéndose con el ministerio, incluso ha habido intentos de pactos y hemos ido de uno en uno, hablando a ese pacto en el Parlamento. La propuesta la estamos haciendo ahora. Lo próximo que escribamos tendría que ser escrito juntos y tener una propuesta conjunta ya consensuada desde abajo, porque cuando se presenta con tanto peso una propuesta de consenso y acuerdo educativo con pedagogos de este país que han trabajado los últimos 40 años en torno a las normas y con instituciones como las que están sentadas y algunas a las que se está haciendo alusión, uno tendría más fuerza ante los políticos que luego deciden. Sería casi imposible decir que no si lográramos ese acuerdo desde abajo, hecho alusión a los consejos de Castilla, algo así, ¿verdad? Cada pueblito y cada ciudadanía con su representante, incluido el de alumnos y el de adultos que se ha dicho hace un momento. Si logramos tener eso y queremos tener un año para hacerlo, habrá o no cambios políticos en este país, pero los nuevos responsables tendrían que tener en cuenta el acuerdo que ha surgido desde abajo. Y ese es el intento que venimos a proponerles. Sí, pero yo creo que también, a pesar de todo y de todas las críticas que tiene la LOMLOE, es la ley con más consenso. Nada que ver con la LOMCE, también hay que dejarlo claro. No, pero no queremos que pronuncie esa frase. No, cuidado, compañera. De perfil. No, todas las leyes han aportado. No digo que no haya aportado. Espera. Esta no sabéis ni cuánto. Estudiarla hemos venido esta mañana. Investigarla.
tenéis aquí los grados, los máster, poneros al frente, vienen a quedarse muchas cosas. Y ahora, como habrá cambios de gobierno y podría haber de nuevo un intento de una nueva ley, cerrémonos en banda. Con lo mejor que han propuesto las leyes, y esta para algunos de nosotros, pues chapó, pero si lo estudiáis y estáis de acuerdo, si no ya veremos, vamos a ver si planteamos una alternativa sólida que se quede con posiblemente con muchas cosas, los LOE, con algunas cosas, los ya lo vemos. ¿Me permites una cosa sin entrar en dilema? A ver, el problema, uno de los muchos problemas que tenemos, es que los que promulgan las leyes no han ido a las aulas y saben si se puede aplicar o no se aplicar las normas que se hacen. ¿Hay alguien que ha ido a las aulas a hacerlo? ¿Hay alguien que ha aplicado o ha visto si esa norma se puede aplicar en las aulas o no? Ese es un gran paso que tendremos que hacer todos. Vamos a apostar también por eso, que tienen que hacerlo, evidentemente, pero vamos a llegar a las aulas para ver si todo lo que promulgamos se puede poner en práctica o no. Porque al final todos los profesores, todos vosotros, lo tendréis que aplicar. Y ya me diréis después muchas de ellas cómo se aplican o no se aplican. Sí, pero... Con la unidad sindical. No hay otra. Bueno, espero que salga un documento y déjanos que discutamos cómo lo haremos, ya veremos. Posiblemente no haya falta hacer barricadas, vamos a verlo. Primero un documento y un acuerdo común es lo que necesitamos. Que de todas formas, si supiésemos cómo hacerlo ya lo habíamos hecho, y no estábamos perdiendo el tiempo todos estos años. Sí, pero ahora hay una novedad. Todos juntos desde abajo, vamos a escribirla, a llegarnos de acuerdo. Hay una última palabra que nos hemos ido de todos los tiempos, 10 segundos, que mira la alarma como vuelve a sonar. Vale, yo tengo, no sé si una pregunta o a ver si me la podéis contestar. Tengo 33 años, ¿vale? Y desde bien chiquitina he oído lo del pacto educativo. ¿Realmente creéis que se puede hacer un pacto educativo en este país? Pues yo en serio te diré, siento amigo Pedro, que no. Que el país, espera, digo que un pacto educativo de que todo no. Ahora, un acuerdo de currículum de qué se debe enseñar, cómo, que es lo que acaba de hacer ahora, no la LOMLOE, que ya fue una ley, sino luego el currículum de estos últimos meses, ese es necesario, porque eso es el que pactaría que debe trabajarse en las aulas. Vale, y segunda pregunta, a la hora de acceder a las oposiciones, ay Dios mío, a mí me encantaría que cambiasen el sistema. Porque al final nos estamos quejando de que muchas veces en infantil, secundaria y demás estamos como muy atentos al contenido, pero es que la oposición es mucho peor que eso. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, no vamos a entrar ahí. Señores, muy agradecidos, de verdad. Buenas tardes, que viene una mesa de experiencias prácticas de aula.